Ayrshire características. La raza vacuna lechera Ayrshire es muy apreciada gracias a su elegancia, rusticidad, productividad, calidad de ubres y longevidad. Los ejemplares de la raza Ayrshire son de color blanco y rojo cereza, se presentan variaciones en el color del pelaje, que van desde el rojo claro al rojo encendido, el perfil de la cabeza es recto y cabeza pequeña, los cuernos de estos vacunos son muy atractivos, ya que se presentan en forma de lira con dirección hacia atrás, las vacas presentan excelentes ubres, los toros y vacas presentan buena conformación en sus patas. Esta raza vacuna lechera debe su origen al país de Escocia, exactamente al condado de Ayr, que fue donde a finales del siglo XVII se seleccionó a esta raza vacuna. El condado de Ayr se caracteriza por la alta precipitación de lluvias, que son provenientes del Mar del Norte, además de poseer suelos pobres, con suelos abruptos y montañosos. Distribución de la raza vacuna Ayrshire. Además de estar presente en Escocia, la podemos encontrar en Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, África del Sur, Nueva Zelanda, Suiza, Kenia, Finlandia, Cuba, Suecia, Colombia, Venezuela, entre otros grandes países ganaderos. Características de la raza. La principal característica de esta raza vacuna es el color del pelaje que, como indicamos anteriormente, es de color blanco con manchas de color rojo, generalmente moteadas y con la presencia de bordes irregular. Esta raza es muy apreciada por los productores ganaderos, gracias a la rusticidad en condiciones de baja alimentación. Las producciones lecheras son sobresalientes, y lo mejor de todo, con excelente sistema mamario, gracias a su conformación. La leche que produce esta raza de vacas lecheras está conformada por 3.9% de grasa, algo a destacar, ya que es una raza de tamaño pequeño. La ubre de estas vacas está bien adherida y cuentan con excelentes patas. De todas las razas especializadas en la producción de leche, la raza Ayrshire es la más longeva. Se conoce que el país de Nueva Zelanda, aproximadamente el 14% del hato de esta raza, sobrepasa fácilmente los 10 años de edad. Los animales de esta raza son de tamaño mediano, se desempeña de forma correcta en terrenos con topografía montañosa, gracias a su tamaño ocupan menos espacio físico, con lo cual se pueden tener más vacas por metro cuadrado. Algo a resaltar de esta raza lechera es la facilidad de manejo gracias a su docilidad. Patas. Estos ejemplares presentan buenos aplomos, gracias a la conformación de sus patas. Este aspecto es muy beneficioso, pues les permite recorrer distancias grandes, con el fin de conseguir su alimentación y agua. Por tal razón son ejemplares que dan buenos resultados en sistemas de pastoreo. Ubres. Las vacas de esta raza tienen excelente ubre, ya que presentan buena simetría, nivelación, uniformidad y fortaleza, todo esto gracias a sus ligamentos, aspectos por lo cual esta raza presenta una menor incidencia de mastitis y excelentes rendimientos lecheros. Longevidad. De las razas lecheras es la más longeva. Los ejemplares de la raza presentan excelentes aplomos y buen sistema mamario. Hay registros de vacas de hasta 12 lactancias, con excelentes producciones lecheras y pariendo ocasionalmente. Temas de conversión. Es la número 1 de las vacas lecheras en conversión, lo que la hace una raza rentable, productiva y económica. Temas de parto. Las vacas presentan facilidad de parto. Los terneros generalmente pesan de 30 a 35 kilos al momento del nacimiento, presenta una leve inclinación ligera del anca, lo que facilita la salida del ternero al momento del nacimiento. Por tal motivo es muy raro encontrar partos distóxicos en esta raza. Leche. La raza Ayrshire es la número 2 de las razas lecheras en temas de producción, y en temas de calidad es la número 1. Actualmente el productor ganadero necesita de razas que sean buenas convertidoras de pasto a leche, debido a los altos costos de los concentrados. La grasa de la leche Ayrshire generalmente está entre el 4% y proteína 3.4%, lo que la hace una leche apta para la elaboración de queso y mantequillas. Cruces. Esta raza se ha cruzado con todo tipo de razas, así es tanto razas productoras de carne como de leche. En los cruces aportan temas de longevidad, producción, por lo que se consiguen ejemplares de buena productividad y fortaleza.